La excusa con Javi era, bueno, en vez de hacer el streaming, lo hacemos presencial, en algún lugar donde podamos interactuar un poco más con la gente y después que quede para la posteridad el contenido. Así que bueno, eso, un poquito temas técnicos. Y contaros un poquito a qué vinieron hoy, ¿no? Cómo va a ser el formato operativo de esto, más en lo logístico. Vamos a hacer 2 bloques, cada uno de 1 hora. Es difícil, es un gran desafío que podamos llegar a ver todo Gramsci en menos de 2 horas. Vamos a tener un recreo en el medio de 10 minutos, 5 o 10 minutos para que vayan al baño y no se duerman de nosotros. Y después vamos a tener 2 bloques también de preguntas en el medio de cada bloque. Al principio, el primer bloque va a ser sobre conceptos básicos de Gramsci. Y el segundo bloque es, bueno, Gramsci y Argentina, ¿no? Bueno, cómo llegamos hoy a la Argentina de hoy y qué carajo hacemos para salir de esta. Así que, bueno, eso es lo operativo. Y arranquemos un poquito con las preguntas existenciales. Arrancando por quiénes somos. Yo soy Fede, estudié ciencia política en la UBA. Y cursando teoría sociológica, escuché por primera vez de Gramsci. Y Gramsci es, en definitiva, mi autor favorito. Y lo escuché en pandemia, 2020, primer cuatrimestre de 2020, cuando era todo virtual. Y fue una clase un poco convencional, ¿no? Uno venía acostumbrado de entrar al Zoom, un tipo sentado, con un PowerPoint. Y el que me habló de Gramsci no era así. Era un tipo que usaba el celular y entonces vos en vez de verlo completo, horizontal, lo veías vertical, se paraba 2 metros de la cámara y tenía una pizarra en vez de un PPT. La pizarra se veía a la mitad, ¿no? Porque entre el reflejo de la luz y que la cámara era la cámara frontal del celular, uno podía comprender la mitad de lo que estaba en la pizarra, pero ya era suficiente para aprender lo necesario de Gramsci. Pará, no dije que eras vos, boludo, ya me cagaste la sorpresa. Bueno, era Javi, la persona de la pandemia, con quien después, digo, las clases de Javi siempre eran mucho teoría, mechado con la realidad. Entonces uno tenía ganas de estudiar el autor para después ir y discutirle al profesor acerca de la actualidad, porque era mucho sobre bueno, qué estaba pasando. Plena pandemia, Alberto Fernández con 80% de imagen positiva, no sé si recuerdan eso. Sí, eso pasó. Para la gente que esté estudiando, no va a poder creer. Bueno, Javi fue la primera persona que me dijo que Alberto Fernández iba a fracasar. Así que a partir de que me dijo de Gramsci, a partir que tuvo algún grado de certeza en sus temas de actualidad, después dije de juntarnos después de la cruzada y ahí encaramos una relación de cafés, de hablar. Y este año dijimos, bueno, hagamos algo más, ¿no? Yo en la campaña hice un video que se viralizó mucho sobre Milei y Argentina no se había derechizado. Y eso implicó que empieza a hacer bastante contenido en las redes. Y les voy a decir muy sincero, algo que me sigue pasando es que a veces siento que soy un poco preso del algoritmo, ¿vieron? Como que tengo que, en 1 minuto y medio, compitiendo con gatitos, abdominales, culos y perritos, atraer la atención de la gente para hablar de algo que considero y que consideramos, me parece que están acá, acerca de la realidad. Así que en esa dinámica que me siento un poco atrapado en el algoritmo, intento salir del algoritmo y hacer cosas, formatos más para pensar, ¿no? Para, che, bueno, saquemos un poco lo que aprendimos de la facultad, de los debates teóricos, a ver qué tan interesante puede ser para la gente encontrar explicaciones de lo complejo. Y en ese marco es que estamos haciendo este encuentro. Bueno, eso con respecto a mí. Javi, te paso para que te presentes un poquito. Bueno, vamos a tratar de abreviar. Buenas tardes, gracias por haber venido. No es fácil, el presencial no es fácil, ¿no? En el presente de las redes, lo presencial es complicado. Perfectamente comprensible, lógico, y no hay que ni molestarse ni asustarse, mucho menos. Por eso, en principio, agradecerles que estén acá. Como decía Fede, vamos a tratar de alumbrar sobre algunas cosas. Imposible hacerlo de manera suficiente y completa. Quiero anticipar que lo que nosotros vamos a ver acá en un ratito, cruzado por todos los comentarios que vamos a ir haciendo, hola,
en clase de materia de la mitad de la carrera de Ciencia Política de la UBA, mínimo son 6 horas de práctico y 3 horas de teórico con seguridad. ¿Estamos? O sea que vamos a tratar de transformar entre 9 y 10 horas a esto que tenemos como posibilidad. Trataremos de ser lo suficientemente breves, cosa muy difícil en mí, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Autopresentación, bueno, qué sé yo, digamos, lo primero de lo primero es que soy profe de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, doy en Ciencia Política y en Trabajo Social, eso más bien del lado académico, pero eso ha convivido por siempre con mi militancia política. Yo soy alguien que viene de la política, ¿se entiende? Es más, empecé a militar antes de recibirme, como en general se da, digamos, en el ámbito universitario, inclusive producto de las necesidades de la acción política, fui demorando, como suele ocurrir, el recibirme a punto tal de que me metieron de ayudante en la cátedra esta a la cual hacía referencia Fede, antes de que me recibiera. Lo cual no quiere decir que ya no era grandecito, ya era grandecito. Desde ahí digo que es interesante, digo lo que podemos pensar al respecto de Gramsci en esa intersección. ¿En qué intersección? Sin que esto implique que yo me esté comparando, obviamente que no. Pero sí es importante la intersección entre la producción teórica, la elaboración teórica, lo más fina que se pueda, pero claramente volcada y aplicada a la acción política. Volcada y aplicada a la acción política. Nosotros venimos ya de muchos años, diría décadas, donde ha ido perdiendo importancia, ha ido perdiendo atractivo la formación política como tal. Y claramente esa formación política no puede ser solamente el repetir determinados enunciados o postulados que tienen que ver con un determinado programa político ideológico, sino que claramente reclaman una base teórica en la cual esos enunciados se asientan. ¿Ok? Y ahí es también pertinente decir que no alcanza solamente con los propios, porque si no sería muy fácil. Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos ciencia política en la Facu, no podemos recurrir solamente a aquellos que tienen un pensamiento parecido o compartido con lo que nosotros creemos o sustentamos. Y por eso es que, uno tiene que tratar de utilizar, aprovecharse en el buen sentido de la palabra, de aquellos aportes, conceptos, categorías, de aquellos pensadores y teóricos, hoy ya con un nivel de instalación, digamos, totalmente reconocido en el ámbito de la academia, que parten de perspectivas distintas. Nosotros, por ejemplo, cuando llegamos, sí. No, pará. ya lo digo. Es que es parte de la presentación. No, tardo un minuto en decir esto. Cuando nosotros, antes de llegar a Gramsci, en la Facu, vemos Marx, vemos Weber, vemos Durkheim. Y recién ahí podemos saltar a Gramsci. ¿Por qué? Porque hay una determinada cantidad de cosas de Gramsci que sin ese basamento teórico es muy difícil poder, digamos, procesarlo en toda su riqueza. ¿Ok? Bueno, ¿vos querías que dijera algo más de mi biografía? Fui también diputado de la Ciudad de Buenos Aires, digo, ya que por ahí viene al caso. No, justamente no. Justamente no, ahí va un centro para Pino donde esté, porque fue, digamos, conjuntamente con Pino y Proyecto Sur, que pudimos tener esa posibilidad. Desde el punto de vista político institucional, que no quiere decir nada, porque eso es una dimensión muy acotada de la acción política. Bueno, me hizo acordar algo que me olvidé de decir al principio. Vamos a abrir un espacio de preguntas ahora en un ratito. Las preguntas son preguntas, no reflexiones. Y son preguntas de lo que vimos hasta ese momento. Después vamos a ver otras cosas y después nos quedamos a reflexionar y a debatir y hablar un poco entre nosotros, porque ya saben cómo es, ¿no? Ya a presentarse se va a agarrar por las ramas la pregunta y vamos a terminar hablando de Vietnam, esto es en serio, y no de los conceptos que vinimos a ver hoy. Así que, entonces, era quiénes somos, nosotros dos. Y después, ¿qué estamos haciendo acá?
¿no? Que eso se me hace una pregunta colectiva. No conozco a cada uno, sí sé que hay dos cosas en común. Digo, somos los raritos del grupo, de la gente que se preocupa un poquito de más, a veces para el sentido común de la realidad social, y estamos un tanto obsesionados con la política o tenemos un interés en particular en la política, en la cosa pública, a tal punto que llegan a venir un sábado de la tarde a escuchar sobre Gramsci 2 horas, ¿no? Entonces, ese es un punto en común. Y el otro punto en común es que no creo que haya ningún simpatizante de Milei y que todos estamos esperando el día post-Milei, que va a haber un día post-Milei, y que para ese hay que prepararse, ¿no? Así que en esa instancia es que surge este espacio, un espacio que es una respuesta a la formación política, como decía Javi, un espacio que busca traer conceptos teóricos, reflexiones a algo más concreto, que es algo que hoy en la opinión pública pareciera que está mal, ¿no? No sé si consumen Rebord, pero en una imagen, en un punto extremo podemos encontrar a Rebord, que básicamente es una persona que critica a quienes agarran un libro para interpretar la realidad. Dice, no es mejor que decir es hacer, y entonces no hay que pensar, hay que hacer acción política. Y ahí tenemos en un extremo la acción política, y por el otro extremo tenemos a Matías Culfas, ¿no? Una persona que... No, pero no se ríe. Una persona que ante este problema escribe un libro, ¿no? Que es, vamos a decirlo así, el componente teórico. Entonces tenemos por un lado la acción y por otro lado la teoría. ¿Dónde está Gramsci? Bueno, Gramsci está en el medio. Gramsci, podemos decir, es el justo medio, ¿no? Tiene esa virtud de combinar las dos cosas porque entiende que no hay una dicotomía entre la teoría y la práctica, sino más bien que el momento de reflexión, el momento de pensar qué es lo que está pasando, por qué está pasando, cuáles son las cosas más profundas de las cosas que están pasando en la realidad, tiene que estar volcado a la acción política, tiene que iluminar la acción política, pero uno no tiene que dejar de estar accionando políticamente para cambiar la realidad, iluminada por la teoría, que a la vez le refleja, de alguna manera, la acción política, insumos a la teoría para pensar. Entonces, es una relación circular, entre áreas dialéctica, pero para no explicar dialéctica, claro. Y ahí aparece una figura en Gramsci que son los intelectuales orgánicos. Son personas que hacen política y piensan la política para cambiar la realidad. ¿Querés hablar un poquito de los intelectuales orgánicos y los intelectuales tradicionales? Dale, bueno, ya que estamos, digo, el tema de la intelectualidad en Gramsci obviamente no es privativa de aquellos que reconocemos como intelectuales, que por ahí es un lugar común, ¿no? En el sentido de, che, hay intelectualidad y elaboración conceptual, tanto desde el nivel filosófico, que es el nivel más importante que él reconoce desde el punto de vista de toda ideología. La ideología para Gramsci, y ya pasamos a los intelectuales, tiene 3 niveles. El más elaborado, podríamos decir el más denso ideológicamente, el que tiene menos contradicciones desde el punto de vista lógico, es la filosofía. Eso pasa a un segundo nivel, que se supone que es el que apunta a la masificación de una determinada ideología, que vendría a ser el famoso sentido común en Gramsci. El famoso sentido común vendría a ser el segundo nivel de la ideología. Y al final, un tercer nivel, que sería el aspecto más degradado de la ideología, que es lo que él denominó el folclore, que sería la adhesión de aquellas franjas de la población con menor capital simbólico, en términos de Bourdieu, que hacen una adhesión o producen una adhesión a lo que sería el tronco, las referencias fundamentales de la ideología, pero sin, digamos, un gran volumen, digamos, de coherencia lógica, sin tanta densidad ideológica y que por lo tanto alcanza con su adhesión, aunque sea contradictoria. Ojo que esto que aparece así rápido en el degradé de la ideología en Gramsci, uno lo plantea desde el punto de vista de los niveles de la ideología. Ahora, esos niveles de la ideología en el papel, son absolutamente ineludibles en el sentido de la masificación de una ideología. Si una ideología tiene éxito en el sentido hegemónico, por lo tanto ha logrado masificarse, claramente reporta el núcleo de los intelectuales, de los cuales hablaba Fede,
El sentido común, que sería, si yo lo estuviera viendo en términos de pirámide, sería como la panza, ¿estamos? Que intermedia entre el vértice de la pirámide y la base de la pirámide, que es absolutamente imprescindible. Sin ese sentido común no habría acompañamiento idiosincrático a una determinada línea política de acción, ¿ok? Que puede ser tanto desde el llano como puede ser claramente y mucho más necesario desde el gobierno, hasta cierto punto. Esa misma masificación hace que los sectores sociales más postergados, también puedan formar parte de ese sentido común, pero como dije antes, en un aspecto mucho más contradictorio. Supongamos lo de Milei. Che, Milei inculca sistemáticamente, pensemos en campaña, no tanto ahora, pensemos en campaña, y eso conecta con determinados vectores que también hablan de un proceso de sedimentación ideológica e idiosincrática que lleva décadas en la Argentina, y plantea el Estado es ineficiente, ¿correcto? El Estado es ineficiente. Bueno, ya sabemos un poco la secuencia que él arma. Che, el Estado es ineficiente porque es mal administrador, entonces esto es lo que justifica el gasto público. En realidad el gasto público es lo que necesitan los políticos para poder, digamos, manipular a la gente y al mismo tiempo llenarse los bolsillos. Y como eso no viene, digamos, de una eficiente recaudación, que nunca vendría de una eficiente recaudación, ¿le dan a qué? A la maquinita. Eso conecta con cierto sentido común, en el sentido de ¿qué? De que si yo emito por demás, por fuera, digamos, de el debido respaldo, como se supone, desde el punto de vista de la ortodoxia económica, estaría mal. Y eso, el común de la gente, sin saber de economía política, lo pesca. Ahora, hay que preguntarse, che, y ahí entonces el aspecto folclórico del discurso de Milei, ¿con qué conectó? ¿Con qué contradicciones conectó? Por ejemplo, con la creencia en la dolarización. La creencia en la dolarización de sectores juveniles de las barriadas más populosas, ¿estamos? Con una clara, digamos, insuficiencia desde el punto de vista de capital simbólico, les permitió comprar semejante cosa. ¿Se entiende? Entonces, como ejemplo, solamente como ejemplo, digamos, ahí se ven los niveles, digamos, de la ideología, que hay que buscarlos en todo discurso. ¿Quiénes son los intelectuales orgánicos? Sobre lo que se preguntaba Fede. Aquellos que, digamos, producen teóricamente, piensan, elaboran y reelaboran en función del proyecto político de aquellas clases que se disputan la conducción de un determinado momento en el marco de un determinado modo de producción histórico. Por ejemplo, si en el marco del capitalismo las clases fundamentales desde el punto de vista del antagonismo principal son la burguesía y el proletariado, los intelectuales orgánicos deben tener un nivel de pertenencia y correspondencia a la clase y por lo tanto la burguesía se encarga sistemáticamente de generar sus propios intelectuales orgánicos y en tal caso el proletariado, los trabajadores y las trabajadoras debieran encargarse, dice Gramsci, ¿de qué? De generar sus propios intelectuales orgánicos. Hay que entender entonces la intelectualidad orgánica por ahí, ¿ok? Es decir, la pertenencia orgánica a las clases que vienen a ser las fundamentales desde el punto de vista del antagonismo principal en un determinado modo de producción. ¿Y quiénes son los intelectuales tradicionales entonces? Porque también están presentes y operan en la realidad. Él dice, son los intelectuales que inercialmente siguen reproduciendo vectores ideológicos de bloques históricos anteriores. Después iremos en la segunda parte al concepto de bloque histórico. Que todavía resuenan en la sociedad y todavía resuenan en la población. De vuelta un link a Milei, que no es solamente Milei. Esta reconocida derecha, nueva derecha, derecha emergente, populismo de derecha, derecha radicalizada a nivel mundial, ¿estamos? Que uno la conecta desde Trump, Bolsonaro, Milei, Vox en España, Le Pen en Francia, Giorgia Meloni en Italia, Orbán en Hungría, ¿está? Pareciera que es todo lo mismo. Pareciera que es todo lo mismo. Bueno, claramente no son lo mismo.
¿Por qué? Y porque Trump no tiene nada que ver desde el punto de vista del modelo económico para Estados Unidos que el modelo económico que Milei nos presenta a nosotros. No tienen nada que ver, están en las antípodas. En las antípodas, desde el punto de vista concretamente de la defensa de los intereses nacionales de estas respectivas sociedades. Lo mismo podríamos decir de Meloni en Italia. Lo mismo podríamos decir. ¿Ok? ¿Y en dónde está entonces ahí la relación con el intelectual tradicional? Bueno, en general esta derecha, de manera, en el promedio, en el común denominador, o en los comunes denominadores que tienen todos los discursos, conectan con determinados valores tradicionales, que en general tienen que ver con la familia, ir en contra del avance de la igualdad de género, del movimiento feminista, de los derechos de las minorías, ¿se entiende? Es decir, etcétera, 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 podríamos decir. Conectan ahí. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con cuestiones arraigadas todavía idiosincráticamente en estas sociedades. Y ahí está el común denominador. No es que ellos están produciendo una buena nueva en ese sentido. No, no, no. Conectan con cosas que están ahí todavía, digamos, para nosotros, que se ha avanzado mucho en esa materia desde el punto de vista de lo superestructural, ojo, pareciera como, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? En realidad están revirtiendo ellos. No, 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 no están revirtiendo. Conectan con esas cosas que todavía operan en la sociedad. Entonces, el intelectual tradicional, y él lo pensaba mucho en relación al tema de la Italia católica profunda, todo lo que tenía que ver con, digamos, lo que se reconoce como lo meridional, está en Italia, y la problemática del campesinado. Es decir, el campesinado es objeto de manipulación por parte de la dirección de la alta burguesía, digamos, rural, en combinación con la burguesía industrial del norte, y tratan de seguir llevando, digamos, un modelo político, económico y social claramente en perjuicio de los sectores populares. Los intelectuales tradicionales trataban de que a partir de la justificación en determinados valores, o respaldándose en determinados valores, que le habla a la sociedad civil desde el pasado, ¿estamos?, justificaran un determinado modelo político, económico y social del presente. ¿Se entiende? Es decir, el intelectual orgánico tiene que ver con la disputa ideológica en el sentido de, el modo de producción, el sistema político, económico y social. El intelectual tradicional tiene que ver con la resonancia de vectores ideológicos del pasado. Pareciera que es al pedo. No, no es al pedo. Desde ahí se justifica, digamos, la continuidad en un determinado modelo, como claramente se da tanto en el caso nuestro como en el resto de estos otros ejemplos que mencionaba. Bueno. Nos fuimos a Hungría. Nada, está bien, está bien. No, a ver, ¿quién fue Gramsci? Esa es la segunda pregunta. Ya un poco introdujo un poquito Javi. Gramsci fue un pensador, filósofo, sociólogo y militante político. Una persona que combinó esto, ¿no? Ser un intelectual orgánico, un intelectual que responde a determinado proyecto y que utiliza la reflexión con la acción política. Y escribe, hoy estaba pensando, escribe en formato millennial. Para la época... No, pero pará. ¿Por qué? Porque escribe, uno va a una antología de Gramsci y se encuentra que son 10 páginas, como mucho, 20 páginas tienen de repente los cuadernos, son escritos separados porque el tipo estaba en Cana cuando estaba escribiendo reflexiones sobre diferentes temas. Entonces, las antologías son desordenadas porque él escribió desordenado porque estaba en la cárcel en Italia combatiendo contra Mussolini, ¿no? ¿Y de dónde viene Gramsci? Bueno, Gramsci viene del Partido Comunista, ¿no? de Marx. Marx es un autor muy criticado actualmente, muy en el sentido común instalado como el diablo, ¿no? Como quien refleja todo lo malo de la sociedad. Y Gramsci se inspira en él, y uno diría, pero ¿por qué ustedes qué son marxistas? Bueno, no somos marxistas, pero entendemos que hay un valor en un autor como Marx, que fue uno de los grandes pensadores de la historia moderna,
junto a Weber, que era liberal. Pero porque Weber era liberal, uno no va a dejar de leer a Weber, así como tampoco debería dejar de leer a Marx en ese sentido. ¿Qué es lo que toma Gramsci de Marx? ¿O de dónde viene en realidad la innovación teórica de Gramsci? Lo va a decir Javi. Yo voy a hacer una mini intro de cómo es que pensaba Marx que funcionaban las sociedades. ¿Y por qué tenemos que entender o por qué tenemos que tener una teoría de cómo funciona la sociedad? Bueno, pues si no entendemos cómo funciona, es muy difícil llevarla hacia otro lugar como el que tenemos hoy. Entonces, para ganarle a Milei, tenemos que entender un poco cómo es que funcionan las sociedades. Marx tenía una idea que él decía, bueno, fuerzas productivas en la sociedad y las relaciones de producción, ¿no? Fuerzas productivas son la fábrica, son, ¿qué más? Los trabajadores. Y la tecnología del negocio, y hay una vinculación entre quienes trabajan y quienes emplean que determina una relación de poder, ¿no? Independientemente si es en el capitalismo o si es en la época feudal o en la esclavitud. Esas condiciones materiales para Marx son lo que determinan todo. Es decir, para Marx lo que importa es lo estructural, lo que importa es lo material, lo que importa es la economía, si podemos llegar a reducirlo así. Y sobre eso, sobre la economía, se sube la superestructura. Que la superestructura que es la ideología, lo que pensamos en la sociedad, el derecho, qué leyes hay, ¿no? Porque si hay una relación de producción, por ejemplo, en el capitalismo, no puede haber capitalismo si no hay propiedad privada. Entonces, tiene que haber un derecho que reproduzca esa estructura. Y por último, el derecho solo sirve si hay alguien que te ponga un fierro para que lo hagas cumplir, ¿no? Que es el Estado. El Estado es quien reproduce para Marx, y solo tiene la función para Marx de reproducir cómo funciona la economía en la sociedad. Y plantea que el cambio en las sociedades, Marx, se dan solo por los cambios que se dan en la economía. Por lo que nos caga, de alguna manera, ¿no? Porque él dice, no, los cambios, veníamos del feudalismo, pasamos al capitalismo, lo nuevo, lo que se pueda, la nueva sociedad va a venir cuando el propio capitalismo engendre en sí mismo las contradicciones que lo tiren abajo, ¿no? Entonces, para Marx, la revolución socialista iba a venir en Inglaterra, porque Inglaterra era el faro de la revolución industrial, y para Marx ahí iban a surgir los cambios. Después lo que nos damos cuenta es que la revolución no pasa en Inglaterra, pasa en Rusia. Y en Rusia no estaba desarrollado el capitalismo. Es decir, se rompe. Lo que nos muestra esto es que, si bien Marx fue muy bueno para explicar el capitalismo, no nos sirve tanto para entender cómo cambiar el capitalismo. Ya sea si ustedes quieren cambiar hacia otro sistema o los cambios adentro mismo del capitalismo. Nos dice, ok, Marx es insuficiente, hasta acá llegó, ¿no? La historia nos muestra que, de alguna manera, esto tiene un límite. Y ahí aparece Gramsci, ¿no? ¿Qué es lo que le cambia a Gramsci a esta dimensión de Marx de entender cómo cambian las sociedades? Para empezar, digamos, desde el punto de vista del determinismo de Marx, él entiende, digamos, que lo económico, la base material, no necesariamente es lo que termina definiendo qué es lo que pasa desde el punto de vista superestructural y, en definitiva, en general, en el conjunto de ese todo social, ¿no? Que es la suma de estructura y superestructura. Básicamente, ¿por qué? Porque se empieza a reconocer que hay un nivel de autonomía relativa en donde, en el plano de la subjetividad. Es decir, che, la subjetividad juega también. No juega solamente la base material, no juega solamente la colocación social. Porque esto que decía Fede, en realidad no está muy desarrollado por Marx. Uno sí lo puede encontrar Dixit en el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, donde claramente Marx dice la estructura determina la superestructura y la conciencia está determinada por la situación social de la persona. ¿Estamos? Esto pondría en tela de juicio todos aquellos y aquellas líderes revolucionarias y revolucionarios que no vinieron de los estratos, digamos, más postergados de la sociedad y provinieron de clases medias altas o hasta, digamos, de clases altas. Che Guevara, Ho Chi Minh, digo, está lleno, digamos, la historia de ejemplos de claramente líderes que no vienen, digamos, de esa extracción social y, sin embargo, desarrollan todo un pensamiento a favor de los sectores populares. Trabajando en lo concreto sería una persona
Sí, lo que pasa es que hay un momento ahí donde todavía el trabajador puede no haber tenido la conciencia, como define Marx, para sí. Marx define dos estados de conciencia, uno que es la conciencia en sí, que sería la potencialidad de la conciencia de clase, solamente la potencialidad, y después la clase para sí, la clase en sí y la clase per sí. Eso es que, hay dos momentos. Entonces el trabajador, mientras está, no es exactamente alienado, pero supongamos, porque alienación también implica otros parámetros de carácter más bien psicoanalítico. Pero supongamos que está alienado ideológicamente, ahí todavía no puede desarrollar justamente su conciencia. Por eso es que Marx supone que para poder pasar a la antesala revolucionaria, claramente el modo de producción capitalista tiene que implosionar. ¿Y por qué va a implosionar necesariamente el modo de producción capitalista? Y porque va a generar un nivel de concentración y descentralización del capital, ¿estamos? Al compás del desarrollo de la fuerza productiva, que hoy para nosotros es una harta evidencia. ¿Qué cosa? La automatización. Estamos, desde el punto de vista tecnológico, en la producción, en la administración y en la comercialización, estamos de bienes y servicios, y por lo tanto, ¿eso qué hace? Desplaza mano de obra. Estamos, y la mano de obra va a parar a la calle. Y por lo tanto, la perspectiva de Marx no tendría, ¿qué? Posibilidades de poder supervivir. Obviamente para Marx no existía el Estado, digamos, contenedor y asistencialista, ¿no? Imaginen que nosotros tenemos, ¿cuánto? 1.200.000, 1.300.000, no se sabe, de planes sociales, ¿ok? Eso no existía en la cabeza, no existía ninguna posibilidad de Marx lo pensara de esa manera. Ahora bien, siguiendo con esa línea de pensamiento, Marx supone que, aparte de trabajadoras y trabajadores desplazados, tengo todo el segmento de pequeña y mediana y hasta determinadas fracciones de la alta burguesía que caen a partir de la competencia de capitales mucho más concentrados y centralizados. Entonces, todo eso que queda fuera del mercado, en algún determinado momento, entra en eclosión producto de que ya no puede supervivir. Ahí es donde se produce el famoso pasaje de la clase en sí a la clase para sí, que es la de la toma de conciencia abrupta de los intereses de clase. Y por lo tanto lleva a los sectores populares, desclasados, a irrumpir en contra, digamos, de el aparato político, digamos, el aparato estatal del capitalismo. Es producto de la implosión, como bien decía Fede. Gramsci claramente ahí se aleja del determinismo, hasta el que incluso llega a acusar de mecanicismo. Ojo, porque hay párrafos donde Gramsci dice, ojo con el mecanicismo económico, es decir, en el sentido de que, la cosa se va a resolver necesariamente desde el punto de vista de la mecánica económica, que en realidad era la dialéctica de la historia desde el punto de vista del materialismo, como lo entendía Marx. Desarrollo de la fuerza productiva, produce todo lo que dijimos antes y terminamos en la implosión del capitalismo. Gramsci, ojo con esto. ¿Por qué? Porque hay un nivel de autonomía desde el punto de vista de la subjetividad del ser humano que, independientemente de que esté mal condicionada o condicionada desfavorablemente a partir de un determinado sistema político, económico y social de opresión, puede desarrollar una ideología alternativa. Y esto pone en tela de juicio las premisas de Marx desde el punto de vista del determinismo. Porque ya la situación social no me determina desde el punto de vista de la alienación o no, y segundo, la superestructura, y esto es lo más importante de todo, no es una mera reproductora y reforzadora de las relaciones sociales de producción que se dan en la base material, que también lo señaló Fede. O es otra cosa que está más allá de la clase social. Y es obvio que él pueda plantearse esta pregunta 70 años después de Marx. ¿Por qué? Porque tiene la batería, digamos, la cajita de herramientas desde el punto de vista teórico, está mejor dotada que la cajita de herramientas teóricas que tenía el propio Marx, que solamente tenía lo aportado por la economía política. Gramsci ya tiene otros aportes que no vienen solamente de la economía política con los límites que la economía política tiene. ¿Se entiende? Mucho más desde el punto de vista de la sociología, del estudio de la subjetividad y todo eso. Pero la unidad de acción, concretamente, es el grupo corporativo profesional. ¿Y qué carajo es el grupo corporativo profesional? Para entenderlo rápido. Es la asociación que reúne a los trabajadores de una determinada actividad. La UOM, Unión Obrera Metalúrgica. Eso es un grupo corporativo profesional. ¿Se entiende?
La Unión Tranviarios Automotor, que representa a los colectiveros, ¿qué es? Un grupo corporativo profesional. Entonces Gramsci decía, che, la unidad de acción inicial está ahí. ¿Por qué? Porque él piensa en el primer nivel de conciencia colectiva. O mejor dicho, el primer nivel de autoconciencia colectiva. E independientemente de que no se esté disputando el modelo en general, ¿qué hace la UOM en representación de los metalúrgicos? Trata de pelear por las condiciones de laburo de la UOM. ¿Y qué hace la UTA? Trata de pelear por las condiciones de laburo de los colectiveros. ¿Se entiende? Y ese es el primer nivel de autoconciencia. Bourdieu lo va a complejizar mucho más en esa ruta y va a decir, para un cachito que esto arranca antes, pero no importa. De donde arranca Gramsci es desde ahí. Y entonces dice, che, la conciencia de clase no viene en un plato volador y se asienta a partir del proceso dialéctico de la historia. Se construye ideológicamente. ¿Y cómo se construye ideológicamente? Cuando vos ponés en contradicción el modelo general y te das cuenta que hace falta una construcción con las otras y los otros para generar un movimiento, digamos, contrahegemónico. Si es que hay hegemonía, y después iremos a la cuestión de hegemonía. ¿Y cuál es el siguiente nivel? Y que a partir de esos grupos corporativos profesionales se construye la ideología de clase, o solidaridad de clase, o conciencia de clase. Fíjense en la diferencia con Marx. Marx planteaba, che, se pasa de la clase en sí a la clase para sí a partir de la implosión del sistema capitalista. Gramsci dice, se pasa a la autoconciencia de clase a partir de la construcción político-ideológica de los grupos corporativos profesionales, que son, ¿qué? La constitución propia de la sociedad civil. Cosa recontra importante, la sociedad civil en Gramsci no es el conjunto de las ciudadanas y ciudadanos en general. No somos individuos a estilo liberal. Exacto, amorfos, sin algún nivel de agregación social, digamos, intermedia, las famosas, ¿no?, asociaciones intermedias. Dice, che, la sociedad civil es el conjunto de organizaciones vulgarmente denominadas privadas. Primera parte de la definición de sociedad civil, que es ineludible para cualquiera que quiera más o menos versar sobre esto. La segunda parte es que se corresponde con la función de hegemonía que ejerce el grupo dominante en toda la sociedad. Es decir, que la estructura de la sociedad civil, que es ese conjunto de organizaciones particulares, no está flotando en el vacío. Está atravesada, ¿por qué cosa? Por la pelea ideológica. Y puede ser que esa pelea ideológica haya sido resuelta exitosamente para el grupo dominante en ejercicio, ¿estamos? O cruzada, ¿por qué cosa? Por la acción política ideológica de los grupos que están en contra. ¿Se entiende? Y eso es el objeto por donde pasa fundamentalmente otro concepto muy importante de Gramsci, que es el de la guerra de trinchera o guerra de posición. ¿Qué es la guerra de trinchera o de posición? Cómo se van ocupando las distintas trincheras. ¿Y cuáles son las trincheras? Son los distintos grupos corporativos. Es decir, cómo se convence al otro grupo corporativo de que en realidad tenemos que articularnos en función de generar, digamos, una movilización de carácter político e ideológica que comprenda no solamente esta relación, sino muchas más articulaciones para poder estar en condiciones de dar la batalla contra el sistema político desde el punto de vista del aparato coercitivo. Porque, ojo, digamos, todavía acá no estamos hablando de sociedad política, que es el otro componente de la nueva superestructura en Gramsci. Él dice, che, el campo propicio para la batalla ideológica es justamente la sociedad civil. Hay que dar la pelea en la sociedad civil. ¿Cómo? Difundiendo la ideología propia. ¿Hasta cuándo? Hasta que estén maduras las condiciones para ir al Estado, dice Gramsci. ¡Ojo! No dice que no hay que ir al Estado al estilo de Holloway, Negri y Hart, como lo planteaban a los finales de la década de los 90. Dice, hay que ir por el Estado. Porque el Estado no es el todo, pero dice él, es la trinchera o casamata fundamental. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado es el que tiene el mayor poder de fuego para hacer los cambios desde el punto de vista del modelo, es decir, desde el punto de vista de la estructura, y al mismo tiempo para seguir modelando ideológicamente a la sociedad civil. ¿Cuál es la estructura hoy? Para que por ahí quede un poco más asentado, ¿de qué hablamos? El modelo de Argentina. Bien, muy bien la acotación, porque si no es como que siempre hablamos teóricamente de manera muy abstracta.
¿Yo qué dije? Che, hay 5 cosas ahí, 5 preguntas que hay que hacerse al respecto de la estructura. ¿Qué se produce? Lo primero que tenemos que discutir al respecto de la estructura en la Argentina o el modelo es, che, ¿cuál es el modelo productivo? ¿Qué se produce? Y entonces ahí, ¿yo qué voy a ver? Si es industrial, mercado internista, o si es ¿qué? Agro, minero, hidrocarburífero, extractivista, exportador, que es lo que es. Y no es una novedad que es eso, porque en realidad es un proceso que arrancó la dictadura en el 76. ¿Qué cosa? La remodelación de la Argentina. En la perspectiva de Milei, vale la pena reconocerlo. ¿Qué es cuál? Volver a la Argentina, en ese momento agropecuario exportadora, del primer cuarto o primer tercio del siglo XX. ¿Por qué? Y porque económicamente eso se conecta con la división de la economía a nivel internacional, por lo tanto, ¿qué hacemos? Somos funcionales a las potencias centrales y además, y esto es lo peor de todo, porque esto es lo que hace que la gente viva en la miseria, ¿está? Conlleva un determinado orden social, al estilo de lo que era el orden conservador en ese momento y el patronazgo de estancia, que es que la mayor parte de los sectores populares afuera de los circuitos formales de la economía, que es como era en el modelo agroexportador. La mayor parte de los sectores populares por fuera de los circuitos formales de la economía. Falta que venga la crisis del 29-30, falta que se ponga en marcha el proceso de sustitución de importaciones. ¿Para qué? Para que los sectores populares comiencen a ingresar masivamente ¿a qué cosa? A los circuitos formales de la economía. Y no termine ahí. Porque eso implica determinadas condiciones de laburo, determinados niveles asalariales. Después, con el primer y segundo gobierno de Perón, un apalancamiento desde el punto de vista social y político, en términos de carta ampliada de ciudadanía. Entonces, cuando la dictadura arranca, obviamente tiene que ver con una puja desde el punto de vista del modelo que estaba en ese momento trabada. Lo que diría Gramsci también como empate hegemónico. ¿Estamos? No se podía resolver. ¿Qué es lo que no se podía resolver? Si se definía a favor de volver al modelo viejo o si seguía, digamos, el modelo industrial mercado internista, con todo lo que esto implica, no vamos a dar los detalles. Pero fueron, a partir de, podríamos decir, la caída de Perón, ¿estamos? En el 55, me da 20 años ¿de qué? De conflicto político y social, básicamente a partir de la puja por el modelo. Che, pero ¿está el clivaje peronismo-antiperonismo también? Sí, claro. Digamos, tengo cruzada más cosas, pero lo más importante es eso. ¿Por qué? Porque los sectores tradicionalmente dominantes, a través del marcarón de prueba de los milicos y la dictadura, lleva adelante el terrorismo de Estado para disciplinar a la sociedad civil en sus puntos más urticantes, ¿no? Que obviamente tiene que ver con la militancia de las formaciones especiales, más la clase media universitaria que estaba movilizada, más lo que sería la representación sindical de base. Todo eso, hay que limpiarlo. Gramsci lo reconoce cuando caracteriza la forma dictadura de solución de la crisis orgánica. Ojo, dice decapitación de los liderazgos políticos y sociales del campo popular. Lo que es la dictadura. ¿Estamos? Terrorismo de Estado para nosotros, estamos en clave de lo que pasó a partir del 76. Pero en paralelo, ¿qué hace la dictadura? Comienza a bombardear el aparato industrial nacional. ¿Para qué? Para desenraizar el poder de las organizaciones populares más importantes en la puja por la discusión del modelo y la distribución de la torta. ¿Que eran quién? Los sindicatos industriales. A la salida de la dictadura tenemos un nuevo panorama, que no termina ahí, porque obviamente eso continúa con el menemismo, correcto, como segunda fase de desindustrialización. A Macri se le escapa la tortuga porque quería hacer justamente la encarnadura, esa tercera fase, y hoy la tercera fase la viene a expresar claramente Milei. Entonces, cuando estamos hablando de la estructura, estamos hablando del modelo. Y la primera pregunta es, che, ¿de qué modelo estamos hablando? Porque ese modelo me define quién, los actores sociales, los quiénes. Si yo tengo un modelo menos industrial, tengo un modelo de menos generación de laburo. ¿Cuánto laburo da la minería? ¿Cuánto laburo da el extractivismo petrolífero? ¿Cuánto laburo da el modelo agropecuario, básicamente sojero? ¿Cuánto laburo da? No da laburo en escala. Esta es la explicación de por qué tenés más de 1 millón de familias atendidas a través de planes sociales.
¿Empezó ahora? No, no empezó ahora. ¿Estamos? Porque en realidad eso arranca allá por el 2002, mejor dicho, con Duhalde, en función de atender lo que ya eran consecuencias de superficie de la segunda fase que había llevado adelante Menem. Entonces, ya los actores me recortan el poder de los actores. Vuelvo al ejemplo de la Unión Obrera Metalúrgica. ¿Cuántos trabajadores metalúrgicos había antes del 76? 300.000. No, 750.000. ¿Cuántos hay a la salida del menemismo? 250.000. Vayan a ver la estadística de hoy a ver en cuánto están los trabajadores metalúrgicos. Y anda en ese rango. 200 lucas. ¿De qué habla eso? Estamos no solamente de desindustrialización, habla de desindustrialización y de desocupación. Entonces el poder de la Unión Obrera Metalúrgica es mucho menor. Si lo pienso en términos de Gramsci, el poder para dar la pelea política e ideológica de un sector del proletariado industrial, como es la Unión Obrera Metalúrgica, claramente es menor al que tenía hace 50 años. Se modificó otra cosa que dice Gramsci. Fíjate que estoy yendo por la realidad y voy tirando cosas de Gramsci. La correlación de fuerzas. Gramsci, y podríamos decir en paralelo a algunos de los postulados de Weber, cuando habla de la ética de la responsabilidad, dice, che, hay que hacer el análisis de correlación de fuerzas. ¿Y qué es el análisis de correlación de fuerzas? ¿Cómo está dada la paridad o disparidad entre qué? Entre las fuerzas contendientes, desde el punto de vista político y social. Ojo que él va a tener mucha relación analógica, digamos, para que la redundancia, con lo que es la guerra militar. Hay que saber que Gramsci se la pasa comparando la guerra política con la guerra militar. De hecho, uno de los planos del análisis de correlación de fuerza va a ser estrictamente el militar, pero desde el punto de vista propiamente dicho y desde el punto de vista de su conexión, desde el punto de vista organizacional con la política, digamos, ¿no? Entonces, en el análisis de correlación de fuerza de Gramsci, vos tenés el plano económico y social, que arranca por el análisis de la estructura. Che, ¿cómo viene la distribución del poder en la estructura? ¿Cómo viene la distribución desde el punto de vista económico y social? Del poder. Si el modelo es agro, minero, extractivista, exportador, claramente el poder de los sectores populares se reduce y se hace mucho más fácil el poder de los sectores tradicionalmente dominantes ligados a ese modelo. ¿A los efectos de qué? De dominar más cómodamente y más en profundidad a los sectores populares. Una cosa va de la mano de la otra. Y acá también hay que decir y anticipar que no pasa solamente por el discurso, que es un Gramsci mal aprendido. ¿Qué es un Gramsci mal aprendido? Suponer que Gramsci nos dice, che, hay que dar la batalla político-ideológica. Y punto. No, no, no. En ningún momento Gramsci dijo que hay que dar solamente la batalla política-ideológica. Porque cuando vos querés armar o construir un bloque histórico, necesitas tanto de la superestructura, desde el punto de vista ideológico, propiamente dicho, y de la estructura. ¿En el sentido de qué? Del modelo. ¿De qué modelo hablamos? ¿De qué relaciones sociales de producción hablamos? Por lo tanto, ¿de qué actores sociales hablamos? Por lo tanto, ¿con qué poder esos actores sociales dan la pelea por sus propios intereses, desde el punto de vista de qué? Del nivel de conciencia, desde el punto de vista de la referenciación ideológica, desde el punto de vista de su capacidad material para dar la pelea? Es como una cosa boba decir que una cosa es un sindicato con 750.000 afiliados y otra cosa es un sindicato con 250.000 afiliados. Rápido la cuenta, ¿qué es? 1/3 del poder. 1/3 del poder. ¿En qué? En todo. Y diría que peor, desde el punto de vista potencial en relación, digamos, a los saldos de peleas futuras, es peor la diferencia. ¿Por qué? Porque hay menos capacidad de contribución económica, por lo tanto hay menos recursos materiales, por lo tanto hay menos acción comunicativa, por lo tanto hay menos capacidad de reclutamiento, por lo tanto también el reclutamiento es menos. ¿Por qué? Porque la base social se me achicó, por lo tanto se reclutan menos cuadros. Y acá hay también una problemática que tiene que ver con la estructura de cuadros, de cuántos cuadros estamos hablando y con qué calidad de qué. De dar la pelea política tienen esos cuadros, el elemento medio, diría Gramsci. Cuando hace el análisis del partido, dice, che, dirección y elemento medio. El elemento medio dice, es clave, dice, porque es la bisagra entre la gente y la dirección.
¿Tengo que bajar o paso? Ya está. No, sí, no. Ya nos fuimos al bloque histórico y dijimos que iba después del segundo bloque. Así que volvemos. Digo, un poco de. Traer un poco Gramsci a lo concreto, porque vos ya te fuiste a. Bueno, che, no es solo la batalla ideológica, no es solo el plano subjetivo. Yo quiero volver un poquito a discutir eso, porque me parece interesante, digo, el aporte de por qué es importante discutir ideas, por qué es importante el plano subjetivo y por qué es importante lo ideológico, ¿no? Porque me parece que incluso algo que lo replicamos, ¿no? Digo, ¿cuánta gente conocemos que dice, che, el que votó Milei es un pelotudo? Sí, pero es un boludo porque no entiende su propio interés, ¿no? Digo, che, es un boludo porque no entiende su propio interés. Eso parte de, por ejemplo, no sé, un tipo que trabaja en Aerolíneas Argentina que vota a Milei y Milei está diciendo, voy a ir a cerrar Aerolíneas Argentinas. Y hay uno que le diría, pero amigo, te vas a quedar sin trabajo, ¿no? Y es fácil caracterizar y pegarle a esta persona, pero en realidad lo que está bueno traer de esto es, che, no hay un interés objetivo, real y racional a las cuales las personas siguen. No hay un comportamiento racional que cada uno, según nuestra posición en el mercado, vamos a tener. ¿Qué es lo que decía Marx? En definitiva, che, vos según en dónde estás en el mercado, si sos trabajador o sos empleado, vas a tener determinada tipo de conciencia. Tipo de conciencia es cómo valoramos las cosas que pasan, digo, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Bueno, lo que nos trae Gramsci es, che, mirá que hay una disputa no solo por los hechos, ¿sí?, sino por la interpretación de los hechos. Y esto es fundamental para cuando hablamos de cómo cambiar la realidad. Porque no es solo discutir sobre la verdad, ¿no? Como si fuera una idea de, no sé, compras un regalo en Navidad, ¿vieron? Y vos tenés el regalo, que es lo real, lo concreto, y tenés el envoltorio, que no es lo importante. El envoltorio es, el packaging es lo que no importa, ¿no? No es que la realidad funciona así. No es que tenemos algo concreto y lo subjetivo, lo ideológico, lo tapa y lo pone más bonito, lo pone más feito. No. El envoltorio condiciona lo que tiene adentro. No en el regalo de Navidad, hagan buenos regalos, pero sí en la disputa política. Y esto es fundamental entenderlo, porque por ahí uno va a querer convencer a una persona, de un votante de Milei, y va con los datos, ¿no? Bueno, che, mirá, se cayó 300.000 empleos en la economía formal. Cayó 8% de la actividad económica. No, mirá, ¿ves? Esto es lo real. Bueno, no funciona y porque la persona que votó a Milei no lo votó porque es un experto en economía que le dijo la verdad, sino porque tuvo la capacidad de tejer un discurso, de tejer una manera de pensar, de mostrar su ideología y explicarle a esa gente por qué pasaba lo que pasaba. Que es lo que decía Javi. Che, abro la heladera o tengo 100% de inflación, es culpa de los políticos ladrones. Y no importa si la inflación es culpa de los políticos ladrones. Eso no estamos discutiendo si eso es verdad o no. Lo que estamos discutiendo es, che, eso tuvo la capacidad de ganar una elección y de convencer a la gente y de darle una explicación a lo que estaba pasando. Entonces, muchas veces la acción política no es tanto por lo real, no es tanto por discutir si hay una verdad o no, sino por qué tipo de interpretación se está dando a lo que pasa. Digo, un caso concreto, para traerlo todavía más acá, no en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Che, hay un boliche, ¿no? Vamos a un boliche, hay un accidente, se prende fuego el boliche. Bueno, eso puede ser un accidente. Y chau, ¿no? Y la gente terminó. Ahora, hay un momento, por ejemplo, Cromañón en Capital, che, pasa un accidente y producto de que hubo una acción política o que hubo un proceso en lo ideológico, la gente dijo, che, esto concreto es culpa de que hay empresarios que están entongados con el político, ¿no? Esa explicación, eso es la acción política fundamental que nos dice Gramsci. No la fundamental, hay una más importante. Pero es fundamental luchar por cómo es que la gente interpreta lo que está pasando, ¿no? Entonces, esa dimensión me parece que, a mi punto de vista, es de las cosas más lindas que tiene Gramsci, que también se da a la inversa. Digo, nosotros hoy tenemos un problema de desempleo, ¿no? No tenemos tantos números de desempleo porque está la economía informal. Pero, ¿qué pasa? El sistema, el modelo económico agrominero exportador, no tiene la capacidad de generar empleo.
Y a esto que te dice, che, no, esto no es un problema, ¿no? El problema es que vos no te forzás lo suficiente. El problema es que vos no sos lo suficientemente innovador para en el garage de la casa de tus viejos hacer un unicornio, ¿no? Hacer mercado libre. Si vos tenés un problema de no conseguir empleo, autoempleate. Autoempleate. Che, el sistema está generando, en Estados Unidos, en España, que los pibes entre 15 y 30 años, la mayor causa de muerte es el suicidio o la adicción a las drogas. Hay un problema de salud mental, ¿no? Y nosotros podemos decir que acá también pasa eso. ¿Y cuál es la respuesta del sistema? ¿Cuál es la interpretación que logran imponer? Che, si vos tenés un problema de salud mental, anda al psicólogo o peor aún, autoayudate, ¿no? Comprate un libro de autoayuda y la gente lo compra. O sea, está tan bien armado el tema que lo que pasa en la estructura, a partir de lo superestructural, de lo subjetivo, de cómo interpreta a la gente, bueno, logra validar esa estructura de mierda. Entonces empezamos a normalizar y naturalizar ese tipo de cosas. Y ahí está la clave, ¿no? Digo, Foucault decía, el poder no coacciona, el poder normaliza, el poder naturaliza. Bueno, justamente la acción política para quienes queremos transformar la realidad pasa por desnaturalizar lo que está pasando. Decirle a la gente, che, esto puede ser de otra manera. Y en definitiva, entonces, no es por ir a decirle, che, mirá, yo tengo razón, boludo, ¿no? A lo Culfas. No, son re boludos. ¿No ven que el Excel dice esto? ¿No ven que tengo razón? No, es cómo carajo hacemos para transmitirle a esa gente una interpretación de la política alternativa, ¿no? Una capacidad de decir, che, bueno, estamos teniendo un problema de salud mental porque estamos en un sistema de mierda. Digo, porque si no te compras las últimas zapatillas, si no tenés 300 likes en la foto que subiste, sos una basura de persona. Bueno, por ahí es a donde tenemos que apuntar, y eso me parece que está Gramsci, y un gran fanático de Gramsci es nuestro presidente. Igual quiero poner un cosito, un audio, por favor, no se vayan. Ahí va. Esto fue en la entrevista hace 2 o 3 días, ¿no? ¿Se escucha? Bueno, a ver, perdón, pero es muy ejemplificador, ¿no? Dice, primero, la idea del socialismo, ¿no? Che, bueno, los problemas que tenemos es por culpa del socialismo. Y uno dice, che, vamos a lo real, ¿no? Porque por ahí pasa la discusión de, no, vamos a ver, ¿hay socialismo? No. No importa que no haya socialismo. Lo que importa es que él logró convencer a la gente que está la posibilidad del socialismo, por más que el muro de Berlín cayó hace 30 años. Y ahí ganó Milei, en lograr explicarle a la gente por qué pasa lo que pasa. Una parte es por eso, ¿no? Y después hay una parte que Milei dice, che, o tú desconoces lo que pasó con Davos, ¿no? Lo que pasa. ¿Qué pasó? En Davos el boludo fue a hablar. ¿Qué pasó? Habló nada más. Dijo sus ideas. Lo que está diciendo es, che, efectivamente, mi acción política es positiva porque logré transmitir mis ideas. Ahora, después te critica Gramsci. Después no, que la batalla cultural, que esto y lo otro. Ahora, lo que no desconoce, a diferencia de Marx, podemos decir que Gramsci y Milei ahí son más parecidos, es la parte subjetiva, es la parte de, che, hay que salir a disputar las ideas. ¿Y cómo se disputan las ideas? Bueno, Javi decía, ¿no? Bueno, primero hay que tener ideas. Primero hay que tener una filosofía. Después está el sentido común. Y yo traje un ejemplo. No lo hablamos antes. No, a ver, está. Para traerlo acá al peronismo, ¿no? Por ejemplo. Si así lo quisiéramos. Está la filosofía. Que es, no sé, la comunidad organizada. Podemos decir. O, bueno. Levantando de Perón en qué momento histórico. Bueno. La filosofía puede ser la filosofía peronista. La comunidad organizada es una... Al final es el modelo argentino para el proyecto nacional. Eso es el remate. El remate. Digamos, no planteado como libro terminado, sino se lo, digamos, arma post-mortem el libro, porque no es que lo terminó antes de morirse, pero lo que circula como el modelo argentino del proyecto nacional, como libro de Perón, ese es el final del pensamiento de Perón. Bueno, esa es la filosofía peronista. Sí. Después está el sentido común. Cómo uno logra transmitir esas ideas. Algo masificar. Que puede ser, por ejemplo, no sé, el estado presente. ¿Puede ser? Un sentido común. Bueno, ahí yo tengo una duda. A ver si esto entra
en la parte de folclore, ¿no? Que sería como más, menos procesado. Vale ejemplo. ¿Todos conocen los jingles? ¿Alguien no conoce los jingles? Sí, bueno, solo vos, boludo. No. Los jingles son. Te lo puse la otra vez en vivo. Son estos pibes que hacen música. Podemos. No importa. No, pero las letras son acerca de. ¿No es folclore? No, porque esto A ver, toma. a clase media está dirigido. Bueno. Está dirigido a clase media. Vos hoy el folclore lo tenés que analizar en el nivel de los sectores más postergados de la sociedad. Digamos, si vos querés, no sé, un ejemplo, el trap. El trap, en su vínculo con el discurso dominante, es, ¿qué cosa? El aspecto folclórico de la ideología dominante. Esto es para clase media, olvídate. Bueno, pero un poco sí. No, estamos de acuerdo, pero Están buenos. yo no te digo que no, me parece bárbaro y nos podemos reír. Lo que estamos diciendo es, che, para reconocer el tema de la adhesión de la sociedad en términos folclóricos a una ideología rectora, porque sería el colmo negar que no estamos rodeados de el sálvese quien pueda, el individualismo, la autorreferenciación, digamos, una serie de parámetros que fueron de una u otra manera, digamos, fueron inyectados a la sociedad en estas últimas décadas. Y yo diría que hasta tienen mucho más. Tienen mucho más. Entonces, cuando vos analizás, por ejemplo, una letra de trap, de las habituales, estábamos ahí, vos decís, la puta, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Se entiende por qué? Porque hay determinadas afirmaciones desde el punto de vista idiosincrático que además tienen respaldo en el sentido de un hábitus de clase, diría Bourdieu, que son, viste, alarmantes. En el sentido de que, no hablemos de machismo, no hablemos, para tener solamente una idea rápida de qué es lo que se juega ahí. Y otras cosas. Estamos, el hecho del poronguismo. Che, ¿quién es más poronga? Y el que es más poronga lo es a partir de que se enfierra y que en el enfierramiento lo termina batiendo al otro. ¿Se entiende? Esto se ha logrado instalar. Y ahora, ¿en dónde se instaló? Porque vos decís, che, el bien pensante no lo podría, lo puede llegar a pensar en reserva, pero no lo reproduciría. El problema es cuando lo reproducís en público. Y es más, te lo planteás como, che, esta es la buena nueva. ¿Se entiende? Entonces, ahí está yendo a lo folclórico Gramsci. Un ejemplo al revés, o no al revés. Che, el santuario a Gilda, ¿sí? Que podría ser en términos de ¿qué? De religiosidad popular, ¿no? Imagínate que la jerarquía eclesiástica nunca jamás diría, che, Gilda puede ser reconocida desde el punto de vista de la santidad. A pesar de que la iglesia mire para el costado, lo cual no es problema, porque también la iglesia sabe al respecto de esto, che, que la religiosidad popular no implica coherencia ideológica desde el punto de vista del dogma, pero juega a favor, ¿está? Entonces, che, el santuario a Gilda y es un reconocimiento en términos de santidad desde el punto de vista de la religiosidad popular, que comparte algunos vectores desde el punto de vista del eje, digamos, ideológico vertebral, ¿ok? Ojo que gran parte de la pelea se define en ese nivel, ¿eh? Y cuando vos más marginalización tenés de los sectores populares, se hace mucho más la pelea en ese nivel. Totalmente. ¿Por qué? Porque eso tiene una relación desde el punto de vista del no capital o un capital insuficiente desde el punto de vista simbólico. Ojo que cuando estoy diciendo capital simbólico no me estoy diciendo que la gente no tenga capacidad intelectual. Lo que estoy diciendo es que tiene bajo nivel de acumulación de
¿qué? De elementos de carácter simbólico que en el caso de los sectores populares y en relación con la pelea política genera un problemón, que es que la baja capacidad de elaboración de representación política propia. ¿Por qué el sistema, desde el punto de vista del modelo, implica un orden social de esas características? Porque necesita que la gente esté lo más abajo posible para poder pensar lo menos posible. ¿Desde el punto de vista de qué? De la elaboración de representación propia. Porque cuando uno empieza a cuestionar el status quo, rápidamente empieza a pensar en ¿qué? En representación propia. Dice, nos están cagando, nos tenemos que ocupar de movilizarnos para que no nos caguen más y generar una alternativa. Esa dinámica, así tan simple, implica que yo impugne el status quo. Pero para eso tengo que tener ¿qué? Capacidad de elaboración y reelaboración de la cosa pública. El sistema apunta a descapitalizar simbólicamente a los sectores populares. Ojo. Entremos un poco en el tema de hegemonía. Sí. Se habla mucho, de hecho, a veces no, es hegemónico y está como mal. Está mal la hegemonía, ¿qué mierda es la hegemonía? ¿Qué hacer ante algo hegemónico? Primera cuestión, que va directo al tema de la hegemonía, si es buena o mala. Gramsci, en Elementos de Ciencia Política, ahí en parte iniciales de los cuadernos, plantea que, siempre va a haber gobernantes y siempre va a haber gobernados, siempre va a haber dirigentes y siempre va a haber dirigidos. Hasta tanto no se dé el escenario ideal, producto de la dialéctica de la historia, que él comparte con Marx, ojo, comparte, que en clave de la jerga del propio Marx es el comunismo, sociedad sin clase y sin Estado. En la jerga de Gramsci es sociedad autorregulada. En cualquiera de los dos casos es que sociedad sin clases y sin Estado. Ahí es donde, digamos, la cosa... No es que Pirol italiano. Ahí sigue, yo te diría que ahí sigue, digamos, dentro de los límites del marxismo, teórico. Y creo que hasta incluso, digamos, es una postura. No, él cree en eso. El problema es la dinámica. Para Marx, esa dinámica se da necesariamente desde el punto de vista de lo estructural, como vos decías, y en Gramsci es no solo a partir de lo estructural, es también a partir de la pelea ideológica. Entonces, siempre va a haber gobernantes, siempre va a haber gobernados, siempre va a haber dirigentes, siempre va a haber dirigidos. ¿Cómo se relaciona esto con hegemonía? Porque hegemonía es la dirección ético y moral de la sociedad. ¿Qué te está diciendo Gramsci? Si no la dirigís vos, la dirigen otros. ¿Por qué? Porque siempre va a haber dirección. Nunca no hay dirección. ¿Hacia dónde va la sociedad? Claro, porque la sociedad no va sola, espontáneamente hacia algún lugar. La sociedad va hacia un determinado lugar dirigida. Bien, mal, más contradictoriamente, menos contradictoriamente, más consensuadamente o más autocráticamente, pero va dirigida. No hay forma de que no vaya direccionada. No es que espontáneamente decidimos por el libre mercado. Olvídate, ni una cosa ni la otra, si la quisieran mover en términos de libertad absoluta de las personas que se integran armoniosamente porque todos de la noche a la mañana pasamos a ser todas y todos bondadosos. No. Hay dirigentes y dirige. Exacto. La Entonces, clase dirigente lo hace intelectual. antes de la clase. ¿Antes de qué clase? ¿Antes de qué clase? La dirección de la cual está hablando Gramsci en la hegemonía es la dirección ética y moral. Eso es dirección ideológica. Claramente. Dirección ideológica, como base para la dirección política. Pero guarda, porque la hegemonía no es una condición suficiente, sino que es una condición necesaria. Estamos a los efectos de un determinado ordenamiento político, económico y social. Entonces, a mano está el diccionario de Norberto Bobbio, que aporta a la cosa, y cuando ustedes van a buscar hegemonía, dice, hay una raíz etimológica del término hegemonía, por lo cual hegemonía es hegemonía. ¿Cuál? ¿De dónde viene hegemonía? De hegemones. ¿Quiénes eran los hegemones? Los que conducían a la soldadesca en la Grecia antigua en el campo de batalla. O sea, claramente, ¿quiénes eran los hegemones? Los que dirigían. Entonces, hegemonía es dirección. ¿Está? Ideológica. Y se trata, la política para Gramsci, es claramente la pelea por la dirección. Que no está ahí colgada de una cosa. Esa dirección se impone a partir de la construcción.
construcción que pasa por distintos planos, ¿ok? Entonces, digamos, un prerequisito a los efectos de, che, si tal modelación política o tal otra modelación política, desde el punto de vista del consenso, hay que aclararlo, es la hegemonía, que por lo tanto es un valor en sí. Nosotros hoy estamos acostumbradas y acostumbrados a que nos digan que hegemonía ¿qué es? Un problema, que la hegemonía está mal. Ahí hay un intento hegemónico. Vos sos hegemónico, vos sos hegemónica, vos tratás de ser hegemónica, vos tratás de ser hegemónico. O sea, la hegemonía que está negativizada. Bueno, todos, absolutamente todas y todos, en política, en serio, tratan de ser hegemónicos. No existe en política que alguien no trate de ser hegemónico. ¿Por qué? Porque apunta a dirigir a la sociedad. ¿Hacia dónde? Hacia donde cree que está bien dirigirla. ¿Y cómo lo hace eso fundamentalmente? A partir del convencimiento de carácter ideológico. ¿Estamos? Por eso es muy importante el discurso. Por eso es muy importante la comunicación. Imagínate hoy, a partir de la revolución desde el punto de vista comunicacional, que es otro de los aciertos de Milei. Es decir, logró acertar con la revolución tecnológica desde el punto de vista de los medios masivos de comunicación e ir con un perfilamiento discursivo que desde el punto de vista teórico es la libertad de mercado y la negación del Estado, ¿estamos? ¿Sí? Pero al mismo tiempo lo hace, digamos, con las formas propias de la revolución tecnológica en los medios masivos de comunicación. La famosa disruptura, desde el punto de vista discursivo, en el sentido de aquellas cosas que nos parecían como convencionales o normales y que el tipo las da vuelta absolutamente, no es una cosa, digamos, que no tenga hoy pista de aterrizaje. Tiene pista de aterrizaje. Porque gran parte de la cuestión, digamos, se juega en que se sedimentó esa cosa que nosotros entendemos hoy como discursos de odio, los discursos de odio, en la sociedad civil o en varios sectores de la sociedad civil. ¿Está? El tema del nosotros y el ellos como cosa antagónica y antinómica, esto está ya recontraestudiado desde el punto de vista de cómo circula a través de las redes, ¿eh? No estoy diciendo nada nuevo. Hay trabajos y trabajos al respecto de esto. Estamos, el antagonismo hoy a través de las redes es recalcitrante. Entonces, eso desde el punto de vista de la forma, como vos dijiste muy bien hoy, hace al contenido. En el sentido de, che, el perfilamiento del discurso desde el punto de vista de las formas en relación a los medios de comunicación actuales o dominantes, que son los nuevos, ¿estamos? Permite filtrar determinados apotegmas desde el punto de vista de la base teórica de eso, en la cual él también se resguarda. Porque él, viste, recurre a autores clásicos, más allá de la escuela austríaca, más acá en el tiempo. ¿Él a dónde va en el fondo? A los autores clásicos de la economía política. ¿Estamos? Y se sienta ahí y dice, che, a vos el Estado te roba. Y te roba porque los políticos son los que parezcan el Estado. Y yo estoy en el Estado adentro para romper el Estado por dentro, que es lo que dijo ahí cuando habló como que él era Terminator o qué sé yo. Estábamos y vengo del futuro. Más allá de si, viste, tiene TDA, si está desviado, si es un esquizofrénico, qué sé yo, que seguramente algo de esto hay. Pero claramente cumple el papel. Claramente cumple el papel en función de lo que hoy es incisivo. ¿A los efectos de qué? De transmitir el discurso. Esto tiene un problema. Por eso la hegemonía es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque después se tiene que demostrar en los hechos que lo que vos dijiste, claro, estando en ejercicio del poder, tiene materialización. Hago ahí una acotación. Que se juega fundamentalmente en la pelea contra la inflación, ¿eh? Todo lo demás es papel picado, ¿eh? ¿Por qué? Porque la Argentina, que está atravesada, la sociedad argentina está atravesada por ese drama, desde hace años, años y años, ¿qué hace? Pondera la solución de la inflación por arriba de cualquier otro tema. Puede entregar el 20% de sus ingresos reales si tiene estabilidad económica. Y ahí es donde, la teoría, desde el punto de vista de la economía política, del liberalismo, junto, digamos, a la forma discursiva, logró bajar, logró aterrizar en las pistas de aterrizaje que ya estaban predispuestas en la sociedad civil argentina, básicamente a partir del fracaso
digamos, de los fracasos pretéritos, porque si no, digamos, vos no comprás. La juventud, el 80% de los menores de 30 años no compran Milei, sino es a partir de un horizonte desgraciado en términos de futuro. Entonces, ojo con eso, digo, en función de cargar las tintas. Ahora bien, hegemonía es eso, es ineludible. La política, la pelea política es por la hegemonía. Y cualquiera que diga lo contrario está mintiendo, está macaneando. Está macaneando. Milei también quiere ser hegemónico. Macri quiso ser hegemónico. Fernández quizás no quiso ser hegemónico porque, bueno, no le podía dar a él para ser hegemónico. Pero el resto de los que juegan en política, en primera, quieren ser hegemónicos. ¿Y por qué? Y porque está bien ser hegemónico, no está mal ser hegemónico. Porque además, hegemonía no quiere decir que todo el mundo piense exactamente igual. Cuando digo todo el mundo es el 100% de la gente. Y hegemonía no quiere decir el 100% de la gente. Hegemonía quiere decir que la gran mayoría de la población, de la sociedad civil, está consustanciada con las proposiciones de esa ideología. Eso es lo que quiere decir hegemonía. Que resguarda, ¿qué cosa? La variable de consenso, que es también indiscutiblemente componente o constituyente de cualquier tipo de dominación. Gramsci dice, cualquier sistema de dominación, ¿no? Obvio, está armado sobre la base de una combinación ¿de qué? De consenso y coerción. El consenso es la adhesión ideológica, ¿estamos? A un determinado proyecto, ya sea en el llano o en el ejercicio del poder. Y la coerción es justamente ¿quién? El resorte del Estado, ¿en función de qué? De imponer autoritativamente, no me importa si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, esto lo tenés que cumplir. ¿Se entiende? Entonces dice, toda dominación, hasta tanto no se dé el escenario ideal de la sociedad absolutamente emancipada, sociedad sin clase y sin Estado, cosa que no va a ocurrir, no importa, durante el transcurso histórico, ¿estamos? Sí o sí va a haber ¿qué? Una combinación de consenso y coerción. El consenso hay que elaborarlo en la sociedad civil, a través de la difusión de tu ideología, tratando de convencer a la mayor cantidad de, no voy a decir gente, sino la mayor cantidad de grupos, ¿estamos? Reales y concretos que representan intereses concretos en la sociedad. Y sí, algo que tiene que ver con la gente general, que sería la capilaridad entre esos grupos concretos. ¿Estamos? ¿Para qué? Para luego articularlo, si es que la jugada termina exitosamente en la ocupación del Estado y sos gobierno, con la faz coercitiva. ¿Por qué? Como nunca vas a lograr que el 100% esté de acuerdo, va a haber siempre una parte que va a estar en desacuerdo. Y ojo, que los que están en desacuerdo, ¿viste? Cuando tienen más poder, supongamos una combinación de ese tipo de este lado, que haya logrado, digamos, el consenso necesario a partir de que fue logrando penetrar en esa capilaridad y logró convencer a la mayor cantidad de grupos concretos desde el punto de vista de los distintos grupos corporativos, profesionales, como dice él, o secundarios, como diría Durkheim. ¿Estamos? Cuando llegas al Estado y sos gobierno, tenés que lidiar con los grupos que no solamente no están de acuerdo ideológicamente, sino que tienen intereses objetivos contrarios a tu política. Y ahí no hay otra más que coerción. No hay otra más que coerción. Ojo, no quiere decir directo tenés que ir a la coerción, porque si no te podrías estar deslizando, digamos, hacia una especie de resolución, digamos, autocrática, digamos. O sea, tenés que tratar de acordar todo lo que se pueda. Ahora, llega un punto donde si hay contradicción de intereses, hay contradicción de intereses, que no se opone al término hegemonía. Ojo, que haya contradicción de intereses no quiere decir que eso se oponga a la cuestión de la hegemonía, porque la hegemonía no implica 100% de adhesión. Implica que haya una adhesión sustancial, a partir de lo cual el basamento, digamos, del punto de vista ideológico es compartido por la gran mayoría. Sea que se lo haya logrado a partir del gobierno o en el llano, también. No, son 7:20. Ya. No, por eso. Hacemos un pequeño recreo hasta 7:30. Y después tenemos media hora más, porque ya a las 8 tenemos que rajar. Hacer todo directo y ya. ¿Qué quieren? Un descansito, todo directo. ¿Directo o directo? ¿Sí? ¿Todo directo?
Vamos con preguntas, sí. Sí, no, sí. Pero no, pillo, ¿por qué habrá sido, no? Justamente es algo que vos... Ahora, ¿tenés más preguntas? Así, porque si tenés 2, 3, las hacemos todas juntas. ¿No? No, digo que es recontra súper pertinente porque en definitiva, el movimiento inmanente desde el punto de vista del proceso dialéctico de la historia es el desarrollo de la fuerza productiva y concretamente la mayor tecnologización y por lo tanto la mayor automatización. Pero eso depende justamente de cuál es el tipo de modelo que vos llevas adelante en tu país y en qué escala. Porque esto que es verdad, de que, la automatización reemplaza mano de obra, ¿sí? Es un concepto en sí mismo. Estamos que tiene que ver con la superpoblación relativa en mar, el ejército industrial de reserva, bueno, una serie de cuestiones, digamos, conexas. Pero yo te voy a dar el contraejemplo rápido de eso. China. China tiene el mayor nivel de automatización productiva del planeta en este momento. Sin embargo, está escaso ¿de qué? De fuerza de trabajo. ¿Pero esto es una ocurrencia tuya, Javier? No. Se comprueba en cómo fueron liberando, ¿qué cosa? El derecho a la natalidad. Ellos hace décadas podías tener un pibe. ¿Está? Hace algunos años, no sé exactamente cuáles, pasaron a 2 pibes. ¿Está? Ahora están en 3 pibes. Y no es solamente porque, hay mujeres chinas que dicen, no quiero tener pibes y quiero ser una profesional. ¿Estamos? El problema es que tienen una escala de producción, obviamente de carácter global, que lo lleva a que, con el mayor nivel de automatización que nosotros nos podemos imaginar, también necesitan mano de obra. Que no quiere decir que no sea mano de obra calificada. Muy por el contrario, tiene que ser una mano de obra acorde a lo que Mar define como tiempo de trabajo socialmente necesario en los términos de formas productivas y tiempos requeridos, que ya implican determinados niveles de productividad, donde antes había o hacía falta 200 laburantes, viste, hoy se resuelve con un complejo, 2, 3 complejos robóticos y, no sé, 3 equipos de 12, qué sé yo, no sé. Esto es verdad en sí, pero vos no lo podés dejar de relacionar con el modelo. No lo podés dejar de relacionar con el modelo. Mucho menos teniendo en cuenta estos guarismos. Vos imaginate, vos sos ferroviario, ¿correcto? Bueno, una cosa es si vos tenés. ¿Cuánto tenemos hoy después de Menem de tendido ferroviario? ¿Cuánto menos? Bueno, listo, eso ya te responde algo. Bueno, y vos decís, pero está todo automatizado. No, no está todo automatizado. Hay cosas que están automatizadas y cosas que no están automatizadas. Y después tengo ¿qué cosa? El tendido. ¿Qué nivel de conexión ferroviaria hay? Y por lo tanto, ¿cuántos laburantes en el nivel profesional que hace falta, con el nivel de automatización al cual llegaste, vos tenés que reclutar? Y te puedo asegurar que la cuenta da mucho más por arriba. Es lo que tenés hoy multiplicado varias veces. ¿Se entiende? Entonces, depende del modelo. No es solamente el parámetro de automatización reemplaza trabajador. Sí, es verdad, reemplaza en una actividad específica. Después yo tengo que ver en el modelo cuál es la combinación de actividades desde el punto de vista productivo y cuánto laburo genero en esa combinación. ¿Qué es lo que se fue perdiendo en la Argentina? ¿Qué cosa? La inteligencia al respecto de un modelo productivo que genere laburo en escala, que al mismo tiempo defienda, digamos, los intereses nacionales y populares desde el punto de vista de la organización económica. No, para nada. Va a haber reconversión claramente porque vos vas a tener, determinadas actividades que implican, como toda actividad, tiene cambio, pero ahí es donde tiene que estar la inteligencia política. Este es el drama fundamentalmente de lo que fue la socialdemocracia y el socialcristianismo en Europa. Cuando se empieza a caer el modelo de Estado de Bienestar, producto, digamos, entre otras cosas, la automatización, mayor concentración de capital en la formación social burguesa, digamos, más concentrada y centralizada, la socialdemocracia, el socialcristianismo europeo, quedó atónito y no tuvo respuesta política alternativa al fenómeno. Que no quiere decir, me congelo en mis postulados anteriores con una modelación anterior, desde el punto de vista histórico. Vos tenés que poner tus principios ideológicos al servicio de la modelación que hace falta en el momento histórico del cual estamos hablando. ¿Qué pasó en Europa? Empezaron a retroceder. Y para colmo, empezaron a retroceder incorporando los principios y enunciados del neoliberalismo. Obviamente lo que pasó en la Argentina fue eso multiplicado por 20, con Menem.
que no fue solamente un problema del PJ, sino también un problema del radicalismo. Vos querías hoy hablar de transformismo. Che, cómo se fueron pasando ideológicamente de lo que era el sistema de representación de las grandes mayorías populares en cabeza del peronismo y el radicalismo y se pasaron al neoliberalismo. Pero de la noche a la mañana, sin ningún problema. No, que Gramsci, claro, Gramsci plantea, a ver, hacía falta una cosa que es clave en todo esto, que es el concepto de bloque histórico. Concepto de bloque histórico. ¿Qué es el bloque histórico en Gramsci? Es la articulación orgánica armoniosa entre las formas de la estructura, es decir, el modelo, qué se produce, quiénes lo producen, cómo se produce, con qué relaciones sociales de poder y cómo se distribuye el fruto de lo que se produce, la estructura. Con las formas ideológicas de la superestructura, es decir, tiene que haber coincidencia. ¿Entre qué? Entre el marco idiosincrático en el cual se desenvuelve la sociedad civil y sus expectativas. ¿En relación a qué? A cómo vivir, de qué laburar, cuánto ganar, ¿se entiende? ¿Qué oportunidades tengo? Eso, si se compadece con el modelo productivo, ¿estamos? Permite sostener en el tiempo una determinada estrategia en tal sentido. Y ahí tengo un bloque histórico. Ahí tengo un bloque histórico. Obviamente tiene que estar alineado el gobierno, ¿no? O los distintos gobiernos tienen que estar alineados, digamos, en esa secuencia. Y si eso no ocurre, como no ocurre en el caso de la Argentina de hace 70 años, porque hace 70 años que en la Argentina no coincide las formas del modelo productivo con los estándares pretendidos por gran parte de la sociedad civil o la mayoría de la sociedad civil, independientemente de las diferencias de clase, que eran menos pronunciadas antes de la dictadura, más pronunciadas luego, inmediatamente de la dictadura, y hoy, de vuelta, empiezan a simplificarse, pero a la baja. ¿Se entiende? Es decir, hay menos distancia entre el sector medio y el de abajo. Muy bien. Lo opuesto, entonces, que es esa correspondencia entre lo que yo pretendo en términos de condición de vida y las oportunidades que concretamente me da ¿qué? El modelo productivo. Esa no correspondencia se llama crisis orgánica. Es decir, no hay complementación orgánica entre la estructura, la base productiva, y la superestructura, entendido en términos de qué es lo que la sociedad civil pretende. Si vos analizás la historia de la Argentina de los últimos 70 años, es una constante crisis orgánica. ¿Por qué? Porque sacando el hecho del problema peronismo-antiperonismo, que es un clivaje, digamos, que cruza también a la sociedad civil desde el punto de vista de la representación política hasta nuestros días, ojo, hasta nuestros días. Lo concreto es que, digamos, no se ha podido corresponder la movilización social ascendente de los sectores populares, sostenida en el tiempo, conforme los parámetros de los años 40 y 50. No se pudo. Hay razones de tipo económica. ¿Cuál? Che, a la industrialización sustitutiva, desde el punto de vista de la industria liviana, no se le correspondió, ¿qué cosa? Un desarrollo de la industria ¿de qué? De base o de bienes de capital. Eso explica en parte el asunto. ¿Estamos? La otra parte tiene que ver con que, che, los sectores populares alcanzaron un nivel de ciudadanía ampliada a mediados del siglo pasado, absolutamente inusitado para la región, absolutamente inusitado para la región. La Argentina estaba por encima del punto de vista de las condiciones homogéneas, del punto de vista económico y social, independientemente de las diferencias de clase, por arriba, digamos, del promedio sudamericano, sin ningún lugar a dudas, ¿ok? Eso, digamos, eso no se pudo resolver nunca en estos 70 años. La correspondencia entre, una estructura productiva acorde con el nivel de expectativa. Cuando entra la dictadura, lo dije en los comentarios al principio, la dictadura va por, vamos a remodelar productivamente a la Argentina. ¿Por qué? Porque era necesaria en función justamente de tratar de constituir de vuelta un bloque histórico como lo fue claramente el modelo agroexportador del orden conservador a principios de siglo pasado. ¿Le suena? A donde quiere ir Milei. Milei dice, la Argentina, ¿cuándo se perdió? ¿Cuándo se perdió la Argentina para Milei? Hace 100 años. ¿Por qué? Porque se perdió ese modelo. Se perdió ese modelo. Entonces, ¿qué quieren hacer? Volver a ese modelo. Están desde esa elevación, digamos, de las condiciones de vida de los sectores populares, que va en los años 40, 50 y sigue inercialmente hasta mediados de la década de los 70, pujan por tratar de volver a la Argentina al
modelo, digamos, de principios del siglo XX. Nunca lo lograron. Nunca lo lograron. Entonces sigue todavía, ¿qué? Todavía sigue resonando esa expectativa de, che, condición de vida está mejor. ¿Sin qué? Sin la correspondiente estructura. ¿Ok? Bien. ¿Cuál fue, digamos, la jugada fundamental? Fue la dictadura. Ahora, ¿alcanzó con la dictadura? No alcanzó porque el problema no se pudo resolver. Los sectores populares, incluyo todo ahí, los trabajadores organizados más los sectores medios, ¿estamos? Siguieron en su onda de, che, la movilidad social ascendente y que quiero, viste, mantener mi estándar de vida o quiero ir por más, y no alcanzó el plan, digamos, de desindustrialización de la dictadura, que es claramente a partir de la forma dictadura. Hay una de las formas, Gramsci cita 5 formas, para resolver la crisis orgánica. La primera es la dictadura, o sea, todo a la coerción. No hay consenso, no hay hegemonía, ¿estamos? La ideología no nos importa, se pone orden a partir de los palos. ¿Estamos? Es solamente una cuestión de coerción. Eso es lo que hace la dictadura claramente con el terrorismo de Estado. Pero al mismo tiempo desindustrializando, a los efectos de tratar de volver a ese modelo anterior sobre la base del descenso de vida de los sectores populares y de desanclarlos de la organización, digamos, social más importante que era la sindical. Totalmente, hasta lo dicen explícitamente, en vez de articular con esos grupos de interés tengo que debilitarlos, te lo dicen en la cara. Pero no es una dictadura, ¿sí? ¿Cuál es la solución a esta crisis? Claro, a la dictadura luego le sumaron lo que Gramsci también tiene previsto teóricamente como transformismo. ¿Qué es el transformismo en Gramsci? Es la conversión ideológica de las dirigencias anteriormente representativas de mayorías populares a la ideología de los sectores tradicionalmente dominantes. ¿Qué pasó con la mayoría de la dirigencia del PJ y con la mayoría de la dirigencia del radicalismo y luego con la mayoría de la dirigencia del Frente Grande? Se pasaron a los vectores del neoliberalismo. Se hicieron neoliberales. Sobradamente. Pero yo te podría decir quién desempeñó cargo con carga ideológica y discursiva durante el kirchnerismo, el señor jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria. ¿Que quién es? Pichetto. Pichetto fue menemista, luego fue un paradigma del kirchnerismo y hoy, y después fue candidato a vicepresidente de Macri. Son ejemplos de transformismo. El problema es que Scioli nunca fue peronista. Creer que Scioli fue peronista es un absurdo. Scioli fue incorporado a la política por Menem en los términos ideológicos de Menem, que era que no importa la ideología. Vos tenés que venir acá a hacer carrera política debajo de mi ala. Después vemos. Y de lo que vos te das cuenta, que el problema es el casé que pongo. Che, dependiendo del momento, si el gobierno es más liberal o más progre, pongo el cassette. Eso es el transformismo que operó en el PJ. En el PJ, no hablemos de chiquicientos funcionarios del kirchnerismo que fueron conspicuos liberales de Menem. Conspicuos liberales de Menem. ¿Estamos? Y de la noche a la mañana empezaron a recitar la revolución latinoamericana. ¿Estamos? Entonces, eso Gramsci lo identifica como transformismo. ¿Qué quiere decir? Che, se pasan de bando desde el punto de vista ideológico. ¿Quiénes? Las dirigencias. No está hablando de la gente, está hablando de las dirigencias. ¿Ok? Yo te diría que en la Argentina, a los efectos de resolver la crisis orgánica, estamos, que es esta inadecuación entre las expectativas de la gente y el aparato productivo, se usó dictadura primero, luego transformismo en democracia. Y ahora, ojo, no termina acá. Pareciera que la última variante, esto es casi por default, es otra de las salidas que encuentra Gramsci para la crisis orgánica, que es el cesarismo. ¿Qué es el cesarismo? Che, la cosa está trabada. Ojo que no está hablando directamente de lo que para nosotros es la grieta, ¿eh? Ojo, ¿estamos? Quiero ser claro en esto. Pero, che, si hay una especie de traba en la disputa de las fuerzas fundamentales que están contendiendo, una salida a la crisis orgánica, que es lo que está por debajo de esa traba, de ese empate hegemónico, es la aparición de un César, que es lo que se denomina salida cesarista. ¿Qué viene a ser la salida cesarista? Un tercer actor que viene por fuera de la disputa fundamental. ¿Qué hace? Desnivela la balanza para un lado o para el otro.
¿Y cuáles son los dos lados de la balanza que encuentra Gramsci? Y ahí dice, puede haber cesarismo progresivo o cesarismo regresivo. Y ahí define meridianamente qué se entiende por progresismo y qué no. ¿Por qué? Porque la salida cesarista progresiva implica la elevación material y cultural de las masas, es decir, de los sectores populares. ¿Y la salida regresiva qué implica? El descenso de las condiciones de vida desde el punto de vista material y desde el punto de vista simbólico de las masas, es decir, de los sectores populares. Yo diría que Milei bien podría ocupar el lugar de esa salida cesarista. Bien la podría ocupar en el sentido, no del César, claramente, sino en el sentido del tercer actor que viene por fuera, de imprevisto, y logra desnivelar la balanza, obviamente, con el modelo que expresa y encabeza en contra de las condiciones de vida de los sectores populares, que es lo que ya está, digamos, demostrado arriba de la mesa, y que solamente tapa el tema de la pelea por la inflación. Porque si no, ya todos diríamos, che, viejo, 20% de ingresos, de pérdida promedio, ya implica ¿qué cosa? Un descenso abrupto en las condiciones de vida de la gente. ¿Estamos? Pero, insisto con que la pelea por la inflación le da aire, le da aire. Entonces, yo creo que es esa combinación, digamos, dictadura, con el proceso de reorganización nacional, así llamado, transformismo en democracia, con el abandono, digamos, de los vectores ideológicos propios, digamos, del peronismo, fundamentalmente, del radicalismo en su versión más bien socialdemócrata, que no es la única versión del radicalismo, y claramente del Frente Grande. El Frente Grande venía a superar esa dicotomía y de la noche a la mañana aparecieron abrazados a caballo. Chacho Álvarez. No nos olvidemos, pidiendo porque Caballo sea ministro de Economía en el segundo año de gobierno de la Rúa, motivo por el cual también termina Caballo siendo ministro de Economía. Ojo. Y ahora esto, ¿por qué? Y porque no termina de resolverse el problema, no se termina de resolver, es increíble. No se termina de resolver la crisis orgánica propia de la Argentina que lleva, esto que estamos diciendo, aproximadamente 70, 80 años. Podríamos decir más, ¿no? A partir de la crisis del 29-30, pero en concreto, la reformulación del orden conservador y el modelo agroexportador se da a partir del proceso de sustitución de importaciones. Hay cuestiones de orden geopolítica, obviamente, el descenso de Inglaterra, la política de la oligarquía anglófila tratando de aguantarlo a Inglaterra mientras Estados Unidos, digamos, está ascendiendo en el periodo entreguerras y se mete, digamos, y trata de meterse por todos lados, inclusive la Argentina, entonces como, aguantarle el negocio a Inglaterra, entonces vamos a tratar de que los productos importados que no pueden venir de Inglaterra tampoco, digamos, se puedan fabricar de la mano, digamos, de los yanquis, entonces es como que se le da un poco de cuerda, digamos, acá, y por lo tanto hay como una especie de, estrategia de carácter geopolítico, al mismo tiempo una cuestión más bien espontánea, que es la oportunidad de sustituir importaciones. El problema es que eso viene de la mano de proceso inmigratorio del interior a los centros urbanos, se constituyen los grandes centros urbanos, proceso inmigratorio de los países limítrofes, última inmigración de Europa, y se te arma Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba, con una base social, digamos, que a la expectativa de que eso se corone, estamos más exitosamente, y ahí es donde se engancha con el peronismo. Se engancha con la aparición del peronismo. No es que el peronismo trae, digamos, los laburantes, sino que el peronismo se encuentra con los trabajadores. Sí. Nos fuimos de vuelta. No, pero estaba bien, estaba bien. Estaba bien porque eran las crisis, como las salidas a la crisis orgánica. Bueno, a mí me parece copado destacar, por un lado, el tema de la hegemonía, y ahora te voy a preguntar cómo carajo salir de este empate hegemónico en el que estamos, o cuáles son las salidas que nos diría Gramsci, o vos. Pará. No, y después reflexionar, digo, porque por ahí queda como esto de lo hegemónico, como logran mentirle a la gente, venderle una mentira y ya está. Ahí ya se instala la mentira y fin. Y en realidad cuando te profundizas un poco en Gramsci, lo que te das cuenta es que ese proceso hegemónico busca siempre estar escuchando, o sea, escucha permanentemente las demandas de la sociedad. O sea, Milei está escuchando permanentemente la demanda de la sociedad y buscando respuestas para su molino, ¿no? O que palien un poquito los problemas que tienen. Digo, la hegemonía tiene esa doble dimensión, que es lo coercitivo. Es bueno cuando no logro convencerte o al grupo
al grupo secundario que no está dentro de mi bloque, bueno, sí, le pego el palo, pero a quienes están adentro de mi bloque, que no todos tienen los mismos intereses que yo, pero que están adentro de mi bloque, porque están siendo conducidos o dirigidos, claro, exactamente, las clases auxiliares, están acompañando ese modelo, igual tienen demandas, igualmente hay una tensión permanente en, che, bueno, tengo que responderle a esta gente las necesidades que tiene. Esto quiere decir que la hegemonía nunca es un proceso cerrado, nunca es un proceso de, che, bueno, ganó mi ley y ya está, ¿no? Ganó mi ley y ya no se puede hacer más nada. Che, religió, si relige y che, ya está, listo, pelea terminada, porque en última instancia siempre hay, ¿cómo decirlo? Como una apertura de cancha a partir de Gramsci de, che, esto es así, esto está socialmente dado, pero puede no serlo. Y la gente puede también llegar a comprender que hay otra alternativa. Así que con ese concepto de hegemonía me parecía bueno destacar. Saltamos de vuelta a... y entonces, en estos 10 minutos, Javi, ¿cómo solucionamos los problemas de Argentina? Qué ambicioso. Primero que la historia no está necesariamente determinada, digamos. Esto obviamente tiene un juego, un margen de desenvolvimiento que se va, digamos, generando sobre la base de lo que está y lo que se le opone y por lo tanto los saldos que eso va produciendo en términos de, digamos, dialécticamente de síntesis. Obvio que estamos forzando conceptualmente el tema porque esto no ocurre de un mes para el otro, pero sí es la dinámica propia de lo que va cambiando, ¿ok? Yo no esperaría, digamos, en el sentido de, che, así como esto no es eterno, tampoco hay que decir, está resuelto que la alternativa a Milei es nuestra y es exitosa. Nada garantiza ni el fracaso ni el éxito. Ni el fracaso ni el éxito están previamente resueltos. Por lo tanto, implican, ¿qué cosa? Bueno, una disposición desde el punto de vista de la voluntad en función de qué es lo que hay que construir lo más inteligentemente posible y hacer el recorrido desde el punto de vista de la acción para que eso esté coronado exitosamente. Ahí sí me empiezo a agarrar de Gramsci, en el sentido de, che, hay que construir ideológicamente de manera tal que pueda comprender a la mayor diversidad de intereses del campo nacional y popular. Te diría rápidamente, cualquier tipo de antinomia fabricada o autofabricada en el sentido de nosotros somos lo popular y la clase media es una mierda, es una locura atroz. Atroz. ¿Estamos? Cosa que ha ocurrido. ¿Eh? Si volvemos para atrás, en la pandemia era, che, la clase media porteña es una mierda. Grave error. Grave error. ¿Por qué? Y porque el sector medio no está por fuera del campo nacional y popular en el sentido de los intereses objetivos. Puede que esté, obviamente, discursiada y construida idiosincráticamente desde otros parámetros, pero justamente eso es lo que hay que ir a romper. ¿Sobre la base de qué? De la construcción de una alternativa superadora que permita contener a la mayor cantidad de diversidad posible. Podés poner entre paréntesis, che, ¿eso implica resolver la cadena de equivalencia de la CLO de una manera distinta a la razón populista? ¡Obviamente! Porque para empezar no tenés ningún personaje hoy que resuelva, digamos, el significante vacío desde el punto de vista de la cadena de equivalencia que planteaba la CLO. ¿De dónde? No, hay varios acá que dijeron que sí, o sea que lo tienen. No, nada. La cadena de equivalencia de la CLO es, che, son los distintos intereses concretos de los distintos grupos concretos. Ellos tienen intereses como ferroviarios. En el sindicato concreto de, digamos, los ferroviarios que sea. No me acuerdo cuál era. La Unión Ferroviaria. ¿Estamos? Tienen intereses concretos. Entonces el problema es si la Unión Ferroviaria puede marchar conjuntamente con los otros gremios de los trabajadores ferroviarios y conjuntamente con otros gremios que claramente tienen que ver con el proletariado, digamos, nacional. Y entonces ¿eso qué implica? Tener un proyecto, y esto se define ideológicamente en el nivel de la filosofía que hablábamos antes, que es como, che, el retoño de un proyecto político exitoso, ¿qué? Que vos tenés que tener definido el proyecto, desde el punto de vista de la base teórica de esa ideología. Que por eso va a tener proyección o no. Entonces, tiene que ser lo suficientemente complejo el proyecto como para comprender, contener y movilizar a la mayor cantidad de diversidad posible. Entonces te diría, para empezar, hay que pensar en una construcción de carácter plural.
No quiero decir pluralista rápidamente, pero tiene que ser plural en el sentido de que, che, lo distinto tiene que entrar en esa construcción, porque si no entra lo distinto, estamos fritos. Te ganan 5-1, porque ya te ganaron 5-1. ¿Sobre la base de qué? De la simplificación. Milei es un ejemplo, como otras tantas cosas, de simplificación ideológica que atiende los descensos de los parámetros desde el punto de vista de la cultura cívica. Entonces nosotros tenemos que lidiar con ese quilombo. Che, hay que lidiar con los niveles playos de cultura cívica, ¿no? Ese es el marco, esa es la cancha. Bueno, hay que ir a lo concreto, a lo que está más reconocido, que hace al primer nivel de conciencia, que es el de ¿cuál? El de los intereses concretos de los grupos concretos. Y hacer es silván, hay que ir haciendo es silván. Parece una lucha sin tiempo. ¿Estamos? Es sin tiempo en el sentido de, che, ¿y cuándo se va a lograr imponer eso? Digamos, como hegemonía. Veremos. Hay que hacerlo lo más rápido posible. Por lo tanto, es sin pausa. Es sin pausa. Yo no me puedo quedar esperando a que se defina en el PJ si el candidato va a ser Kicillof o no sé quién. Eso es una locura. Porque estoy reproduciendo el clivaje que nos llevó a este lugar. Digo para ser concreto en algo concreto, porque si no estamos hablando, ¿viste?, de cosas que ocurren entre Neptuno y el planeta de al lado. Esto es concreto, ya voy, en el sentido de no nos podemos quedar esperando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que empezar a construir, hay que empezar a plantear alternativamente desde lo teórico, desde lo ideológico y desde la articulación de intereses concretos, cuál debiera ser el camino de la Argentina. Y después se verá en el momento electoral eso con qué se articula o se integra sobre la base de determinados parámetros que a mí me parecen que hay que instalar a los efectos de que los podamos ir respetando cada vez de la manera más amplia y plural. Sí, disculpa. Es en la acción, concretamente. Ahora, en una acción de carácter inteligente que tiene que pasar claramente por la construcción desde el punto de vista ideológico en términos de proyecto. Digamos, tiene... Pero mucho menos, digamos, o sea, digamos, che, a ver, ¿cuál es el proyecto que permite que los propios y algunos que parecen que no son propios, pero que en definitiva, objetivamente lo debieran ser? El punto de vista sindical es un gran ejemplo, es un gran ejemplo. Nosotros somos docentes universitarios. Vamos, cada 2 por 3 vamos a la huelga, clase pública, cortamos la calle, Santiago Letero. El colectivero de la 39 y de la 60 me reputé hasta en arameo. ¿Por qué? Porque le corté la calle. ¿Se entiende? Ahí rápidamente, en la acción, en vez de haber acercamiento, ¿qué hay? Alejamiento. ¿Se entiende? Esto también hay que incorporarlo. Che, las formas políticas de acción, ¿cuáles deben ser para tratar de articular? Tratar de alcanzar a aquel o aquella que, en definitiva, no tiene por qué venir, pero que podría venir si nos ponemos a charlar y a pensarlo sesudamente, no a charlar en el sentido de, che, estamos en la misma, dale, vamos juntos, listo, chau. No. Bueno, la marcha universitaria claramente fue un ejemplo en un determinado momento donde se te condensan las circunstancias y, digamos, se producen a favor y obviamente se aprovecha la oportunidad y hasta ahora es el único golpe, digamos, concreto que le entró a Milei. No, y ahí hay dos cosas que yo creo que vos estás señalando que son recontra importantes. Una, che, el pegoteo no puede ser meramente ocasional o coyuntural. La forma de resolver eso es lo que rápidamente se reconoce como proyecto. Es decir, che, ¿de qué proyecto estamos hablando? Y cuando voy al tema del proyecto, que implica una construcción de carácter ideológica, comunicacionalmente discursiva y con base teórica, tengo que incorporar, che, el tema de cuál es el modelo productivo para la Argentina. Porque esto de lo que no se quiere hablar. No se quiere hablar del tema del modelo y voy a determinados principios de carácter ideológico, porque eso es lo que me permite justificar que yo estoy del lado popular y soy progre, pero no discuto el modelo. ¿Por qué? Y porque cambiar el modelo implica pelearse con los poderosos, de afuera y de adentro, y más los de afuera que los de adentro, y como todo de alguna u otra manera. Han querido, digamos, aunque no discursivamente, pero en los hechos concretos, tener un nivel de docilidad frente al poder geopolíticamente distribuido de tal manera, bueno, hace que, che, del modelo mejor no hablemos.
Porque yo lo primero que quiero discutir es, viejo, ¿cómo hacemos para generar 2 millones de puestos de trabajo? Esto es lo primero que quiero discutir, ¿eh? Esto es lo primero que quiero discutir. Todo lo demás viene después. ¿Cómo hacemos para generar 2 millones de puestos de laburo? Porque si vos no generás 2 millones de puestos de laburo, no resolvés el problema. Y eso implica un debate desde el punto de vista programático, que también te lleva a los niveles de autocrítica necesarios. Porque estamos discutiendo esto ahora porque no se resolvió antes, ¿eh? No, y me parece que también, digo, el aporte de Gramsci es eso, che, un hecho concreto no va a implicar que la gente piense algo por sí misma. Suena horrible, ¿no? Sí. No, pero digo, bueno, entonces, porque ya me hundí con... No, la gente va a pensar por sí misma, pero la lógica que va a correr por ahí también es política. Entonces, cómo la gente explica la marcha, ahí está la acción política. No solo está en el hecho concreto de salir a marchar, sino en que todas las personas que salieron a marchar comprendan que Milei venga en contra de la universidad pública es parte de su modelo de país. Y que por ende, si valoran la universidad pública, tienen que estar en contra del modelo. Así como, digo, el caso de Chile, digo, che, estallido social, y después no se puede concretar en una nueva constitución. Si toda la gente estaba marchando por una nueva constitución, bueno, hay un trabajo político en lograr explicar por qué estamos enojados, en todo caso. Serias insuficiencias en el tiempo. Si no, no hubiéramos terminado en Macri y no hubiéramos terminado en Milei. Porque si no es como, che, Macri, ¿producto de qué fue? Solamente de que el candidato fue Scioli. No quiero ir a los detalles. Che, Milei, ¿por qué termina siendo presidente? ¿Se entiende? Es decir, ahí claramente hay algo que tiene que ver con que la organización política, que supuestamente está a la cabeza de ese proyecto que supuestamente nosotros decimos compartir, viene teniendo una performance que no se compadece con ¿qué? Con los principios fundantes de ese proyecto. Y este es el problema. Continuamos esto con una birra ahí de... Continuamos esto con una birra de por medio, ahí abajo, el pabellón de abajo. Dos cosas. Sacamos una foto, ahora al final, ¿me parece? Y si probablemente esto lo repitamos en algún momento, de acá a 3 semanas. Después vemos qué autor o qué temas por ahí tenemos. Estamos pensando en qué pensaba Perón, por ejemplo. Más a la discusión del peronismo o otros. Si después quieren participar, yo lo voy a estar anunciando en mis redes, por ahí no desaparece, me pueden mandar un mensaje con su número de teléfono y los agregamos a un grupito que tenemos que estamos coordinando este tipo de cosas. Y me parece que ya está. Listo, chao. Gracias por venir.